Hola a todos. Hoy no vamos a hablar de un escándalo más, ni de una figura fácil de juzgar desde la distancia. Hoy vamos a entrar en una historia incómoda, llena de contradicciones, donde la fama no protegió, el poder no salvó y el amor, si es que lo hubo, terminó convertido en un expediente. Esta es la historia de Sasha Montenegro, pero no la que ya conoces. Durante décadas, el nombre de Sasha fue reducido a etiquetas: vedette, amante, oportunista. Palabras simples para explicar una vida compleja. La prensa la convirtió en un personaje antes que en una persona, en un símbolo de exceso, deseo y ambición. Pero detrás de esa imagen había algo mucho más difícil de aceptar. Una mujer que nunca dejó de sentirse fuera de lugar, incluso cuando parecía tenerlo todo. Porque Sasha no llegó al poder desde el poder. Llegó desde la fragilidad. Desde una infancia marcada por el desarraigo, por la memoria de una guerra que no vivió directamente, pero que heredó en forma de miedo. Ese miedo no desaparece con la fama. Se disfraza. Se oculta detrás de la belleza, del éxito, de los aplausos. Pero sigue ahí, silencioso, empujando decisiones que desde afuera parecen incomprensibles. Cuando conoció a José López Portillo, muchos vieron cálculo. Ella probablemente vio refugio, no en el hombre, sino en lo que representaba. Estabilidad, estructura, protección, todo aquello que le había faltado desde niña. Pero hay una paradoja brutal en esta historia. Buscó seguridad en el lugar más inestable posible, el corazón de una familia marcada por el poder, el orgullo y la herida. Y ahí comenzó la verdadera tensión, no la que aparece en los titulares, sino la que se vive en privado. Porque Sasha no solo enfrentaba el juicio del país, enfrentaba algo más difícil, la necesidad constante de justificar su lugar. Cada gesto, cada decisión, cada palabra era observada bajo sospecha. No importaba lo que hiciera, siempre parecía insuficiente para quienes ya habían decidido quién era ella. La prensa jugó un papel clave en esta construcción. No se limitó a informar. Interpretó, exageró, simplificó. La historia de Sasha se volvió útil porque era fácil de consumir. Una actriz del cine popular que entra en la vida de un expresidente. El contraste era perfecto para alimentar el escándalo. Pero en ese proceso, se borraron matices. Se ignoró el desgaste emocional, la presión constante, el aislamiento progresivo. Porque hay algo que rara vez se dice. La exposición no siempre acerca, muchas veces aísla. Sasha estaba rodeada de gente, de cámaras, de opiniones, pero cada vez más sola. Su identidad quedó atrapada entre dos mundos que nunca terminaron de aceptarla. El espectáculo que la sexualizaba y la élite que la despreciaba. Y en medio de todo eso, sus hijos. Dos vidas creciendo bajo una tensión que no eligieron. Para ellos, el apellido no era un privilegio limpio, era un campo minado. Cada conversación, cada noticia, cada rumor afectaba directamente su forma de entender quiénes eran. Y Sasha, más que defender una herencia material, parecía luchar por algo más básico, el derecho de sus hijos a existir sin ser cuestionados. Pero la guerra que enfrentaba no tenía reglas claras. En el ámbito legal podía ganar, sí. Podía obtener sentencias a su favor, compensaciones económicas, reconocimiento formal. Pero fuera de los tribunales, la narrativa ya estaba instalada. Y cambiar una narrativa es mucho más difícil que ganar un juicio. Ese es uno de los aspectos más duros de su historia, porque mientras más se defendía, más se reforzaba la idea de que había algo que defender. Cada victoria legal venía acompañada de una nueva sospecha pública. Cada intento de limpiar su nombre parecía confirmar para algunos que ese nombre estaba manchado. Y entonces, poco a poco, ocurrió algo inevitable: el desgaste. No solo físico, no solo económico, sino emocional. Sasha dejó de pelear en público. No porque hubiera ganado, sino porque entendió que algunas batallas no se resuelven, solo se abandonan. Su retiro no fue un acto de derrota visible, fue algo más complejo. Una forma de recuperar control. Alejarse del ruido, de las interpretaciones, de una mirada pública que nunca fue neutral. Pero incluso en ese silencio, la historia siguió persiguiéndola. Porque cuando una figura pública es convertida en símbolo, dejar de hablar no significa dejar de existir en la conversación. Y aquí es donde la historia alcanza su punto más incómodo, porque al final, cuando las luces se apagaron, cuando el poder ya no estaba, cuando la prensa dejó de insistir,
Lo que quedó no fue el escándalo, ni la fortuna, ni la mansión. Lo que quedó fue una mujer enfrentando las consecuencias de todo lo anterior, en silencio. La muerte de Sasha Montenegro no generó el mismo ruido que su vida, y eso dice mucho más de nosotros que de ella. Porque durante años fue útil como historia, como polémica, como tema, pero cuando dejó de serlo, el interés desapareció. Y entonces surge la pregunta que incomoda. ¿Realmente entendimos quién fue Sasha Montenegro? Tal vez no. Tal vez preferimos la versión simplificada. La mujer que entró, la que rompió, la que aprovechó. Porque esa versión es más fácil de consumir que aceptar que estamos ante una historia de vulnerabilidad, de decisiones tomadas bajo presión, de búsqueda de protección en lugares equivocados. Sasha no fue solo lo que dijeron de ella. Tampoco fue una víctima perfecta. Fue algo mucho más humano. Una mujer que intentó construir estabilidad en un entorno que constantemente la desestabilizaba. Y ese es el verdadero cierre de esta historia. No hay redención clara, no hay justicia completa, no hay moraleja sencilla. Solo queda una certeza incómoda. El poder, la fama y el dinero pueden amplificar una vida, pero no necesariamente la hacen más habitable. Quizá por eso, al final, su mayor acto no fue luchar ni ganar, sino desaparecer del escenario. Elegir el silencio en un mundo que la había obligado a hacer ruido. Y tal vez ahí, lejos de todo, fue la única vez que realmente tuvo control sobre su propia historia. Pero incluso ese silencio, que podría interpretarse como una retirada digna, no fue respetado del todo, porque cuando una historia ha sido tan explotada por los medios, el retiro no detiene la maquinaria, solo cambia su ritmo. La prensa, que durante años había construido a Sasha como símbolo, no supo o no quiso dejarla ir sin una última interpretación. Ahí es donde entra una segunda capa, mucho más reveladora: la reacción del periodismo ante su desaparición progresiva y finalmente ante su muerte. Durante los años más intensos del conflicto familiar, los medios funcionaron como amplificadores de versiones. No había una sola narrativa, había muchas, pero casi todas coincidían en algo. Sasha debía ser explicada, reducida, encajada en un rol. Para algunos periódicos, era la mujer que había desestabilizado una familia presidencial. Para otros, la figura incómoda que desafiaba las normas sociales de una élite que nunca la aceptó. Y en ese juego de interpretaciones, pocas veces se permitió la duda. Lo interesante, y también lo inquietante, es cómo esa misma prensa reaccionó cuando el conflicto dejó de ser rentable en términos de escándalo inmediato. El tono cambió. Donde antes había titulares agresivos, empezaron a aparecer notas más ambiguas, incluso nostálgicas. Pero ese cambio no necesariamente implicaba una revisión profunda, más bien parecía un ajuste de distancia. En otras palabras, cuando Sasha ya no representaba una amenaza narrativa, dejó de ser atacada con la misma intensidad. Sin embargo, eso no significa que se le haya hecho justicia, porque la forma en que los medios recordaron su figura en sus últimos años revela algo importante sobre cómo funciona la memoria pública. Muchos artículos comenzaron a hablar de ella en pasado, como si su historia ya estuviera cerrada, como si todo pudiera resumirse en una secuencia ordenada de hechos: la actriz, la relación, el escándalo, la herencia, el retiro. Pero esa simplificación es en sí misma otra forma de distorsión. Al morir, varios medios recuperaron imágenes de archivo, fragmentos de películas, declaraciones antiguas. Construyeron una especie de retrospectiva que, en apariencia, rendía homenaje. Pero incluso ahí, el énfasis seguía siendo el mismo: el vínculo con el poder, la polémica, la figura pública antes que la experiencia personal. Es como si la prensa no hubiera sabido, o no hubiera querido, contar la historia sin apoyarse en el conflicto. Y eso nos lleva a un punto crucial. La relación entre Sasha Montenegro y los medios nunca fue equilibrada. No porque ella no tuviera voz, sino porque esa voz siempre fue filtrada, reinterpretada, puesta en duda. Cada declaración suya era leída bajo sospecha. Cada intento de explicación era recibido como estrategia. En ese contexto, la verdad dejó de ser un objetivo claro. Lo que importaba era la narrativa más convincente, la más impactante, la que generara mayor atención. Y aquí aparece una contradicción que define toda esta historia. La misma prensa que contribuyó a construir su imagen más dura, fue también la que, años después, intentó suavizarla sin asumir completamente su responsabilidad en ese proceso. Algunos columnistas hablaron de ella como una mujer incomprendida. Otros reconocieron de forma tardía la violencia simbólica que había enfrentado. Pero esas reflexiones llegaron cuando ya no tenían consecuencias directas para ella. Es fácil ser matizado cuando el personaje ya no puede responder.
Lo más revelador, sin embargo, no está solo en lo que se dijo, sino en lo que no se dijo, en la ausencia de preguntas incómodas sobre el propio papel de los medios, en la falta de autocrítica sobre cómo se construyen estas figuras públicas, cómo se sostienen ciertas narrativas durante años y cómo, eventualmente, se abandonan sin una revisión real. Porque si algo deja esta historia, es una lección sobre el poder de la representación. Sasha Montenegro no fue solo víctima de circunstancias personales o familiares, también fue producto de una construcción mediática que la necesitaba en un rol específico, y cuando ese rol dejó de ser útil, fue desplazada, no necesariamente reivindicada. Su muerte, discreta, casi silenciosa en comparación con el ruido que la rodeó en vida, expuso esa dinámica de forma brutal. No hubo una gran reconciliación mediática. No hubo una narrativa final que equilibrara todo lo anterior. Hubo, más bien, un cierre funcional, una última mención, un repaso rápido, una despedida que parecía más un trámite que una reflexión. Y ahí es donde la historia alcanza su punto más crítico. Porque al final, la pregunta ya no es solo quién fue Sasha Montenegro, sino qué hacemos nosotros, como audiencia, como sociedad, con historias como la suya. ¿Consumimos, juzgamos y seguimos adelante? ¿O somos capaces de reconocer los mecanismos que convierten vidas complejas en relatos simplificados? La prensa no actúa en el vacío. Responde a lo que el público busca, a lo que genera interés, a lo que vende. Pero también tiene la capacidad de construir contexto, de ofrecer profundidad, de resistirse a la tentación de lo inmediato. En el caso de Sasha, esa oportunidad se perdió muchas veces. Y sin embargo, su historia sigue ahí, abierta, incómoda, difícil de cerrar completamente. No porque falten datos, sino porque sobran interpretaciones. Quizá ese sea el legado más honesto que deja. Obligarnos a mirar más allá del titular. A desconfiar de las versiones únicas. A entender que detrás de cada figura pública hay una red de tensiones que no siempre se pueden resumir en una frase. Sasha Montenegro no pudo controlar cómo fue contada su historia en vida. Tampoco puede hacerlo ahora, pero nosotros sí podemos decidir cómo escucharla. Y tal vez, si hay algo que se puede rescatar de todo esto, no es una conclusión definitiva, sino una forma distinta de mirar. Más lenta, más crítica, más consciente de que el brillo de la fama muchas veces oculta no solo el dolor, sino también la verdad. Porque al final, lo que la prensa mostró de Sasha dice tanto de ella, como de nosotros.